Muy bien. Bueno, pues tuvimos ahora sí tiempo para repasar, ¿no? ¿Dudas? Yo tengo una duda, Claro. no recuerdo si fue en la pasada, Ajá. antepasada, se habla de un endemoniado. Y Ajá, de los ahora, gadarenos, claro. escuchando una prédica en la semana nuevamente, dicen que Jesús llegó y que estaba en la sinagoga y que endemoniados le dicen, eres tú El Hijo de Dios. Endemoniados espíritus, gente poseída. Gente poseída. Gente poseída. Sí, por demonios. O sea, humanos. Seres humanos poseídos por demonios. Ajá. Y cuando dice, y salen los demonios, quiere decir que se van ellos de la sinagoga, o más bien que hay como una liberación. Una liberación. Lo que la Iglesia Católica llama exorcismo, es una liberación. De hecho, si te fijas en el relato que estudiábamos, sí, los dos estudios pasados lo vimos. Le tocamos el demoniado. Ajá, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Estaba la legión, que bueno, pues eso habla de que eran miles, o bueno, cientos de demonios en dos personas, porque eran dos personas, y que en el momento en que Jesucristo les dice que se vayan, se salen y habitan, o bueno, se van a un hato de cerdos. Ajá, y los mandan al precipicio y se ahogan. Ajá. O sea, entonces salen del cuerpo de estas personas, literalmente. O sea, son fuerzas del mal, son espíritus de mal. Mira, acompáñame a Efesios 6. Efesios 6. Versículo 10. Ajá. ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, aunque nosotros llegamos a enfrentar a las personas, ¿cuál es cuando Jesucristo viene a este mundo, cuando se encarna, hay un movimiento particularmente especial de fuerzas demoníacas y habían muchas posesiones. ¿Siguen habiendo? Sí, siguen habiendo. No, probablemente no en la misma medida que en el momento en que Jesucristo vino, no lo sé. Eso sería hablar de una cuestión experimental más que bíblica. O sea, tendríamos que hacer cuentas y demás. O sea, pero lo que es un hecho, lo que nos muestra la Biblia, es que existen esos demonios. O sea, ¿qué son los demonios? Sino los seres celestiales que pecaron contra Dios y son los ángeles caídos. ¿Qué es lo que dice? La palabra nos enseña que en el momento en que cae Satanás, arrastra un tercio de los ángeles. Y son esos demonios. Hay algunos particularmente malvados que pecaron y están encerrados y van a ser soltados en el momento del juicio final. Y eventualmente Dios, Cristo, viene, juzga y manda todas esas legiones al lago de fuego. ¿Ok? Pero ¿cómo los que están encerrados, quiénes son los que...? Pues es que mira, debemos de ser muy cautelosos cuando hablamos de este tipo de cosas, de lo que no está claramente revelado. ¿Qué es lo que podemos entender? Que hicieron algo particularmente maligno, como lo revela Pedro y, si no me equivoco, Judas. No me acuerdo si Judas lo menciona. O sea, pero ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo cayeron? No, parece que ya durante el desarrollo de la historia del hombre. O sea, ¿y al estar encerrados están poseyendo algún ser humano? No, están encerrados en algún lugar. Okay. ¿Qué fue eso? No tengo ni idea. Pero están encerrados en cárceles.
Y va a llegar un momento en que los va a liberar Dios, en el momento en que del juicio final, en el momento de las ¿cómo se llaman? Cuando se van abriendo los sellos, la maldad empeora o se perfecciona como lo indica la palabra griega, y estos mismos van a ser soltados. ¿Ok? Pero esos están encerrados. Pero además de esos, hay otros que están en el mundo. O sea, lo que nos revela la palabra es que hay influencias satánicas. No todo... A ver, hay que poner algo muy claro. En el movimiento carismático y pentecostal, ven demonios en todo lado, ¿no? O sea, ven la coca y dicen, ¡ay, ahí tiene un demonio! ¿No? Entonces... Así es como suelen hacerlo, y creen que tienen poder para liberarlo, y hay una serie de cosas que quizás que sería excesivo ahorita tocar, pero que sí usan muchos para abusar de su autoridad espiritual sobre las personas. Eso es un error, porque, por ejemplo, hablan de, es que mira, él tiene el demonio de la homosexualidad y por eso es gay. Mira, que él tiene el demonio del alcohol, de la drogadicción y por eso es drogadicto. ¿Es eso correcto? No, lo que nos revela la Biblia es que el hombre caído tiene tendencias pecaminosas. El hacer este tipo de aseveraciones lleva a buscar soluciones falsas. ¿Cómo son esas soluciones falsas? Liberaciones en lugar de arrepentimiento. ¿Ok? O de responsabilidad de lo que estás eligiendo. Exactamente. Pero sí se te puede meter un demonio. Pero sí pueden llegar a haber posesiones, y generalmente es a través de cuestiones de ocultismo. Sí, o sea, cuando se ponen a jugar con cuija, con tarot, con todo eso, pueden haber manifestaciones. ¿Ok? O sea, no son juegos. No, eso es un hecho, no son juegos. Ok. Sí, porque no sé si tuviste una serie Supernatural. No la vi. No, bueno, ahí cuando ¿Quieres que? hicieron la presentación, Sí. Ajá. cuando hicieron la presentación en Warner Channel, Ajá. hablaban de que, pues, que estaba basado en muchos pasajes de la Biblia y iban a estar, que se referían constantemente a ángeles, arcángeles, y que había muchos ángeles que no todos eran buenos, o sea, contra las creencias populares, que no todos los ángeles eran buenos. Bueno, claro. Durante la serie ahí normalmente ves un demonio en cada programa, claro, pero ves que alguien actúa de determinada manera, que se abre como un sello de la tierra y que se liberan demonios. Es que dices que hicieron tal cosa, se cometieron tales faltas, y entonces se liberaron demonios. Claro. Yo no sé si se invento o en realidad la Biblia lo prevé. Lo que pasa es que, mira, hay que tener cuidado porque muchas cosas dicen que se basan en la Biblia. Por ejemplo, la película esta de Noé, ¿no? Que dicen que es bíblica. No, bueno, no es bíblica, ¿no? Tiene muchos errores. Las propias de muchas de Jesucristo. ¿Qué pasa luego en el Sí. de Semana Santa? Exacto, tienen detalles que no. Ajá. Una que vi, por ejemplo, que sí es muy buena, es la de Pablo. Esa sí se me hizo bastante buena. Pero bueno, cuando hablamos de la Biblia y cuando decimos que está basado en la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Yo me he fijado, por ejemplo, en muchos debates, ¿no? Hay gente que dice, es que la Biblia tiene contradicciones. Ok, dime cuáles. Oye, es que por ejemplo, me topé con alguien que decía, es que la Biblia es misógina. Dime dónde. No es tal. Asimismo, este tipo de programas son que suelen decir que están basados en la Biblia, no necesariamente lo están. Ay, si le huele la cabeza. Hola. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que tener cuidado. Hay un principio de hermenéutica que nos dice que debemos callar cuando la Biblia calla y hablar cuando la Biblia habla. Podemos ver que hay podemos ver
¿Que hay ciertas jerarquías? Sí, sí, pareciera que sí. Ahorita el texto incluso que leímos, si ustedes se fijaron, es un texto que sí marca como que parece que hay niveles en estas legiones, ¿ok? En los propios, en los ángeles vemos que hay querubines, hay ángeles, hay arcángeles. ¿Cómo está organizado? No te da mucha luz la Biblia y hay que tener cuidado, porque de hecho hay muchas partes en donde justamente hay libros que han salido de guerra espiritual, de cuestiones que realmente están basadas, una de dos, o en cosas que no vienen en la Biblia, o incluso en el propio ocultismo. ¿Ok? Es gente que se ha metido en lugares donde no se debe de meter. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que ver y hay que analizar lo que es. Alguien decía, o sea, no nos metamos en eso, mejor vayamos al Evangelio, vayamos a lo que sí revela la Biblia, ¿no? De que sí hay ese tipo de manifestaciones, sin duda las hay. ¿Pueden haber posesiones? Sí pueden haber posesiones, pero insisto, generalmente, o por lo que yo he sabido, es más bien a través de cuestiones de uso de medios de ocultismo, ¿ok? Eso implica, uno, tener cuidado con el tipo de cosas que se manejan, porque uno no sabe. Por ejemplo, hace poco sacaron una película, creo yo, algo de un tal Toby o algo así, que era una pluma que le preguntaba si sí o si no, y se inclinaba a un lado a otro. ¿Qué es lo que sucedió? Lo salcaron como una cuestión de mercadotecnia, sí. Pero lo que no supieron es que la gente, los niños, los jóvenes empezaron a hacerlo. Okay. Y lo que no saben es que abren las puertas a cosas que no deben. Eso es lo que... ¿Ok? O sea, si puedes hacer un mapa de ángeles, arcángeles y todo a través de la Biblia. O sea, con la Biblia tomando así como... Hay muy poca información realmente. O sea, de la poca información, si puedes ir construyendo... Hay, en la parte de la teología, hay una parte que se llama geología. Ajá. Y hay una parte que se llama demonología. Okay. Pero hay que tener cuidado, insisto, porque además es algo que suele generar como que mucha, ¿cómo decirlo? Morbo. Sí. ¿Por qué? Y por ejemplo, uno de los éxitos que ha tenido hoy el New Age y todo este movimiento, pero que va combinado con tarot, con una serie de cosas que no son bíblicas, es habla con los ángeles. Y la Biblia no nos manda a hablar con los ángeles. ¿Ok? ¿Cómo vas a saber si es un ángel bueno o malo? Al fin y al cabo se disfraza de luz. Sí hay, ¿verdad? Sí hay, pero... Y además hay muchas cosas que se mueven. Espirituales, psicológicas, culturales. Uh-huh. O sea, veamos lo que hizo Andrés Manuel en el Zócalo el día de que tomó posesión. O sea, una limpia, que son cuestiones de ocultismo, ¿ok? O sea, son cosas que, insisto, no podemos hablar demasiado de ello en cuanto a estudio bíblico, porque debemos de centrarnos en lo que dice la Biblia. Claro. Y francamente, además es una parte que yo te soy franco, no me he metido mucho. Uh-huh. Eventualmente, si no me equivoco, creo que en el esquema que estamos viendo, que es de las 3 elecciones, que imagínense, eran 3 elecciones, apenas vamos en la tercera. Uh-huh. Pero creo que hay una parte en donde mencionamos algo de ello y quizás ahí abundaremos un poco. Pero por lo pronto, ¿qué debemos hacer? Insisto, callarnos donde la Biblia calla y hablar lo que habla. Hemos visto, por ejemplo, hace poco, y hablando de la soberanía de Dios y del origen del mal, no sé si recuerdan que vimos que había un espíritu de mentira. Eso es un ser caído, es un ángel caído, que usó Dios, sí, sin ser el autor de ese mal, pero usando esa inclinación. Ese es un detalle que podemos saber y podemos saber a partir de la Biblia. Okay. Incluso cuando la Biblia habla de la caída de Satanás, tenemos que ser muy cuidadosos, porque se empalma la caída de Ciro, no, de Tiro, no me acuerdo. De Tiro y Sidón. Y se empalma con una parte en donde se habla del Edén, y es ahí donde sabemos que hay algunas partes, alguna luz acerca de lo que pasó con Satanás, pero hasta ahí. O sea, ¿Okay? si viene en la Biblia, descrito el anticristo.
Sí, claro. Sí. Sí, sí. El anticristo y los anticristos. Ah, ok. Ah, y